Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Estamos llamando asistencia, Brian Albán. Lo veo por aquí. Brian. La perdido, Brian. No me contesta. Bueno, César Andrade. William Ardila. Presente. Jaime Argüello. Listo. Kevin Buitrago. Profe, aquí Jaime Arguello, qué pena. Listo. Kevin Buitrago. Carlos Castillo. Presente, profe. Buenas noches. Listo, buenas noches. Edwin Correa. Presente. Marlon Cruz. Marlon Cruz. Instructor. Listo. Yuri Fuentes. Mónica Gómez. Presente. Gracias, Mónica. Sebastián Larrota. Jonathan León. Presente, instructor. Buenas noches, presente. Heidi Luque. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Steven Martínez. Presente, profe. Gracias. Laura Moreno. Pedro Muñoz. Myron Páez. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Hilda Peña. Y Feiner Prieto. Creo que por ahí lo veo. Duan Ramos. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Nicolás Suárez. Presente, buenas noches. Listo, buenas noches. Jonathan Tibatá. Buenas noches, presente. Buenas noches. Leonardo Villar. Buenas noches, instructor. Buenas noches. Listo. Ya llegó César Andrade. Kevin Buitrago. ¿Quién más? Yuri Fuentes. Sebastián Larrota. Laura Moreno. Bueno. Listos. Guardemos aquí entonces y continuamos. Bueno. Entonces, hoy vamos a hablar vamos a adelantar un poquito del tema de la parte de configuración de los switches y de los equipos que vamos a empezar a utilizar, ¿sí? Uno de los principales pues van a ser los switches, no el principal, pero sí uno de los principales y el que de pronto vamos a tener que hacer más configuraciones, así que nos toca empezar a hablar pues de estos equipos que se pueden configurar y que son pues parte fundamental de la comunicación. En este caso, los equipos terminales como equipos configurables pues tienen sistemas operativos, como pasa con cualquier equipo electrónico. Entonces, cualquier sistema nosotros utilicemos, que sea por supuesto destinado para ser administrable y para hacer varias cosas bastante útiles que nos proporcionan los sistemas operativos, tiene todas estas partes. Por supuesto el hardware, que es la parte física del equipo, esa parte física lo tiene en cualquier equipo. En este caso también estamos hablando de los equipos de comunicaciones y ese hardware tiene una parte muy especial dentro del sistema operativo que se llama el kernel. El kernel me va a permitir interactuar con el hardware, la máquina. El kernel pues es parte del núcleo del sistema operativo.
Y esa es, digamos, que la parte más importante del sistema operativo. Una de esas partes importantes pues interactúa directamente con el hardware de la máquina. Nosotros interactuamos directamente con una capa del sistema operativo que se llama el shell. Ese shell, básicamente cuando nosotros interactuamos, podemos interactuar de dos formas. Podemos interactuar con la interfaz gráfica que nosotros tenemos, lo que nosotros vemos en pantalla. Esa es una interfaz gráfica y adicionalmente podemos interactuar con una interfaz de línea de comandos. Para las dos versiones, básicamente tenemos una serie de envíos de comandos al shell, el cual el shell pues va a interpretar, ¿sí? Y esa interpretación pues arranca un proceso interno dentro del sistema operativo. Entonces nosotros pues básicamente interactuamos con el sistema operativo a través del shell. Y el hardware pues lo hace a través del kernel. Sin embargo, pues esas dos capas que ustedes ven ahí en esa imagen son parte del sistema operativo. Y esas son las capas del sistema operativo que nosotros tenemos. Aquí hay un ejemplo de una pantallita de color negro con una serie de comandos en la cual pues me está simulando una interfaz de línea de comandos. ¿Sí? Interfaz de línea de comandos pues es una interfaz que solemos utilizar. Aunque nosotros nos familiarizamos más con estas interfaces que son las interfaces gráficas de usuario. Las interfaces gráficas de usuario pues me permiten interactuar, por ejemplo, con el movimiento de un puntero a través de la pantalla, está dirigido por el mouse que nosotros tenemos o con un touchpad, etcétera, etcétera. Entonces, esa interfaz gráfica que es con la que nosotros interactuamos más, pues se nos facilita bastante por la forma gráfica, aunque no es la única. Pero pues esa también es una forma de interactuar con el sistema operativo. La famosa interfaz gráfica de usuario o la GUI. ¿Listo? Los sistemas operativos que tienen GUI pues me muestran una interfaz gráfica de usuario, por supuesto que va a interactuar con los movimientos del mouse, por ejemplo. Pero bueno, no es el único. La interacción entonces se va a tratar a través del sistema operativo. Para los equipos, por ejemplo, en este caso de Cisco, los equipos se les conoce el sistema operativo como el iOS. Entonces, en Cisco, mi sistema operativo que está instalado en un switch o que está instalado en un router, se le conoce como el iOS. Lo normal es que nosotros interactuemos con el iOS por la línea de comandos. Entonces, cuando nosotros empezamos a configurar un equipo, como en este caso un switch o un router, lo más probable es que lo primero que tengamos que hacer es interactuar con él a través de la línea de comandos. Y por supuesto, nos toca aprender comandos. Eso es lo más normal del mundo, empezar a aprender comandos para poder manipular equipos. Entonces, nada raro pues pasa que nosotros tengamos que entrar a una interfaz, así sea en un simulador, lo que tengamos que configurar pues lo hagamos a través de la línea de comandos. Entonces hay que aprenderse los comandos y de una vez les voy a recomendar los comandos deben ser anotados en su cuaderno y deben observar qué es lo que hace cada comando para que tengan la secuencia y para que tengan anotado el comando qué es lo que hace exactamente, porque ese comando lo van a tener que reutilizar. ¿Ve? Entonces, no se les olvide anotar los comandos, ¿sí? Para que no se les vaya a olvidar después que, como los tienen anotados, los pueden reutilizar en un ejercicio que hagamos allá en los martes. Bueno, los sistemas operativos o las actualizaciones se pueden descargar de las páginas. Cuando hay contratos o hay compras de equipos, pues ellos también, dependiendo de la compra, pues permiten hacer actualizaciones de sistema operativo, permiten descargar de pronto alguna modificación al sistema operativo. Esos sistemas operativos, como se pueden descargar, también se pueden instalar, por supuesto, nuevas versiones a esos equipos que nosotros compremos, por ejemplo, a esta empresa, que es la empresa Cisco. ¿Bien? Los otros también tienen sistema operativo, así que también vamos a poder tener algo pues similar que sería la descarga y la actualización de los sistemas operativos. Como todo sistema operativo, ¿no? Pues,
normal que hagan ese tipo de cosas. Bien, para acceder a un sistema operativo, ¿cómo hacemos? En este caso, dentro de un equipo que puede ser un switch. Básicamente los switches, para poder acceder, necesitamos unos métodos, de pronto unos más seguros que otros, ¿sí? Pero son métodos de acceso a esos equipos. El método más común es utilizar una consola o un puerto de consola. ¿Listo? Este puerto de consola va directamente al equipo, o está dentro del equipo, digámoslo así. Inclusive está marcado, para que lo tengan en cuenta. Dice consola, pero pues en inglés es console, termina en E. Ese puerto sirve para la conexión y la administración del equipo. En este caso puede ser el switch o puede ser el router, pero pues tienen puertos de consola. Puede ser que el puerto sea un tipo USB, hay puertos seriales, hay puertos como los puertos para los RJ45. Cualquiera de esas interfaces pues puede existir en un switch y existe directamente en el switch. Entonces eso nos obligaría a que nosotros tengamos una conexión a través de un cable conectados directamente al switch. Pues ese sería el cable de consola, un cable especial, lo conecta a un puerto y ese puerto por supuesto se llama el puerto de consola y así nos vamos a comunicar con el equipo. Por supuesto al otro lado está mi computador. Mi computador necesita un software adicional para tener acceso a ese equipo a través de ese cable de consola. Ese equipo o ese software, perdón, por ejemplo, puede ser uno que se llama el TeraTerm. Este softwarecito que se llama TeraTerm es un software que me permite conectarme a través de los cables. Este software es supremamente sencillo. Esta es la página de descarga para que la tengan en cuenta. Aquí voy a copiar el vínculo. ¿Dónde está el chat de acá? Vamos a ver. ¿Dónde está? Me hizo el chat ahora. No lo encuentro. Y se me perdió el chat. No está. Ya lo encontré. Listo. Lo voy a copiar aquí en el chat. Ahí está el enlace de la página de TeraTerm. Se fue el de la búsqueda. Creo que se fue mal. Bueno, sin embargo, voy a entrar aquí. Lo copio de este lado. Más bien. Y se lo copio de acá. Listo. Y ya se los envié. Ese softwarecito entonces es básicamente una consola pequeñita que uno instala y esa consola pequeña pues le sirve para comunicarse a través del cable. ¿Listo? Con, por supuesto, el equipo que esté conectado. No es el único software. Hay unos software, este es un software muy sencillo y que mucha gente utiliza. Por ejemplo, aquí hay otro que se llama el Pudding. Este software que se llama el Pudding también es un software para conexión, ¿sí? Y aquí les voy a copiar el enlace también en el chat para que vean que ese es el software que nosotros necesitamos. Esto se puede descargar, ¿no? En algún momento. Si vamos a conectarnos con algún switch, eso se puede descargar, se instala en el computador. Y por supuesto, aquí hacemos una conexión directamente al computador. Puede ser consola. Es directamente a través de un cable. La otra forma de conexión también es una forma de conexión que se puede hacer remota. Y para hacer conexión remota necesitamos una conexión a una interfaz virtual. Esa interfaz virtual, por ejemplo en los switches, va a tener una dirección IP virtual que le vamos a asignar y a través de esa conexión pues nos vamos a poder administrar remotamente los equipos. El problema es que de esas conexiones pues hay una de dos conexiones que es segura y la otra no es tan segura, aunque se puede utilizar, pero no es tan segura, entonces ahí es donde hay problemas de seguridad a la hora de conectar. La conexión más segura es esta que se llama Secure Shell.
o SSH. Esa es una forma de establecer una conexión remota hacia un equipo, por ejemplo a un switch, y la podemos hacer de forma segura. Es como un medio de conexión de forma segura. Mientras que el otro medio, la otra forma de conectarnos que se llama Telnet, establece también una conexión, digamos de la misma forma que el Security Shell o que la conexión por consola, pero esta conexión no es segura. Entonces es una conexión que desafortunadamente pues tiene problemas de seguridad. Entonces, aunque sí me permite conectarme, la información que se vaya a mover no se va a mover con seguridad. Y esas dos últimas, Security Shell y Telnet, son dos formas de conectarnos a un equipo remotamente. Esta vez sí no necesitamos estar ahí pegados al equipo, conectar un cable directamente al equipo. No hay necesidad, no es necesario, que se podría hacer, pero no es necesario porque lo podemos hacer remotamente. ¿Listo? Estamos dentro de la red, estamos en otra oficina y por supuesto nos podemos conectar a través de Secure Shell a un switch, por ejemplo. Lo podemos ver cómo está configurado y lo podemos revisar, etcétera, etcétera. Si estamos pegados al switch, pues lo más normal es que tengamos un cable de consola y nos podamos conectar al equipo. Básicamente son tres formas de conexión. ¿Sí? Aunque ustedes van a ver en el simulador de Cisco, uno lo hace muy encima del equipo, lo hace prácticamente sin hacer una conexión de consola, prácticamente sin hacer una conexión de Secure Shell, pero pues es porque es un simulador y tiene otras opciones que no existen en realidad. ¿Sí? No es que usted toque el switch y ya se conecta con él. Usted tiene que hacer otro tipo de conexiones para poder configurar los equipos. ¿Listo? Sin embargo, pues en el switch se va a dar cuenta que no es que, perdón, en el simulador de Packet Tracer se va a dar cuenta que no es tan complicado, ¿no? Porque pues es un simulador al fin y al cabo. Bueno, pues esas formas de conectar, por supuesto vamos a mirar esas formas de conectarse a un equipo. Y lo que les decía, el software que me permite emular la conexión o me permite conectar, este señor que se llama Punti, que ya lo copié, Daterm, que también tiene esta interfaz gráfica bastante sencilla, que me permite hacer conexiones directamente a través del cable también o remotamente. Y por aquí hay uno que sí, si no estoy mal, nos cobran, que se llama Secure CRT. ¿Listo? Ese es otro software también que se puede utilizar para conexiones hacia los equipos intermedios. El más sencillito es el Teraterm, el PuTTY también es bastante fácil. Cualquiera de esos dos pues es bastante sencillo, ¿no? El Secure CRT, si encontramos la versión gratis, pues también se puede utilizar. ¿Bien? Entonces, este es el software que realmente nosotros instalamos en nuestros computadores. Ya sea un portátil, de pronto usted va a trabajar con equipos de red y entonces a usted le dan un portátil y usted en el portátil pues tiene instalados estos softwares que se llaman programas de emulación de terminal. Entonces, estos son los softwarecitos que toca instalar en los equipos si nos queremos conectar desde nuestros equipos. Son bastante pequeños. Recomendaciones: no utilicen descargas que no sean seguras, no utilicen sitios que le prometan a usted el cielo y la tierra. Esos sitios como Softonic no sirven para nada, así que son hasta poco de virus y de quién sabe qué cosas nos descarguen ahí a nosotros. Entonces, esos enlacitos que yo les pasé, esos dos, pues sí son a las páginas seguras, así que de ese lado no hay problema. Esa es la página como el fabricante. Esto sería como la parte que tendríamos que instalar. Como les decía, en el simulador prácticamente no lo necesitamos instalar porque pues, no interactuamos con este software y el simulador ya tiene su propio emulador de consola. Entonces ahí ya nos podemos conectar directamente. Esa es una de las cosas pues que es bastante importante tener en cuenta. Cuando hagamos el ejercicio pues, de forma real y conectarnos a un switch, pues tendremos que tener en cuenta que necesitamos obligatoriamente ese software. ¿Listo? Bueno. Bueno, miremos aquí un momentico. Les iba a mostrar un momento. ¿Dónde está esto? Por aquí. Les iba a mostrar el Packet Tracer que se me hizo por acá. Está.
A ver, ahora rápido. El Packet Tracer, como les había dicho hace unos días, necesita un usuario, necesita una contraseña. Ese usuario por lo general es el mismo de NetACAD. Eso les decía que si tenían un usuario de NetACAD, pues aprovecharan y lo probaran porque este software requiere esa conexión. ¿Listo? Así que ese usuario y esa contraseña toca cargarlos por ahí a la mano, tenerlos a la mano porque este software siempre va a pedir una conexión y por supuesto va a pedir conexión a internet, que es la otra, ¿no? Entonces no se les olvide que la conexión a internet les va a servir para loguearse y necesitan usuario de NetACAD. Yo como ya estoy en la página de NetACAD, pues él asume que ya es la misma conexión y valido mi usuario. Entonces, miremos por ejemplo un switch. Un switch que es de los que aparece aquí bastante sencillos, por ejemplo este 2960. Este equipo 2960, donde lo selecciono en la parte inferior es donde están los equipos Network Device. Esa es la primera opción que aparece en la parte inferior izquierda, ¿sí? Network Device. Y esos dispositivos, adicionalmente, como son muchos, el segundo se llama switches, y ahí están pues la línea de switches que podemos utilizar. Escogí el primero, ¿no? Es el que casi siempre utilizamos. Este que dice 2960 de 24 puertos. Y cuando selecciono encima del switch, pues él me muestra básicamente cómo es. Si ustedes se fijan, aquí en la imagen tenemos un puerto de consola, ¿sí? Entonces vamos a ampliar por aquí la imagen de este switch. Tenemos aquí el cable, en toda la mitad está el cablecito de energía. Esta es como la parte de atrás del switch. Y al lado está un puerto de consola. Ese es el puerto que sirve para administrar directamente por un cable. Y si se fijan, pues es como un puerto para un RJ45. ¿Sí? También sirve para ese tipo de cosas. Entonces, este puertico pues es especial. Por supuesto, el cable también es especial. Lo que está en la parte superior ya con un marco como azul, ese sí es el switch completo. La parte frontal del switch. Ese switch que simulan acá es el switch Catalyst 2960, donde el switch Catalyst pues tiene 24 puertos de conexión y dos conexiones adicionales que se llaman el uplink o el downlink, cualquiera de esos dos, refiriéndose a las conexiones que pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Un enlace hacia la parte superior o un enlace hacia la parte inferior. Ustedes se acuerdan, los diseños tienen capas. Eso lo hablamos en una sesión donde dijimos, bueno, la sesión de la capa de núcleo, la sesión de la capa de distribución y la sesión de la capa de acceso. Para eso son esos enlaces, esos dos enlaces especiales para unir entre capas los equipos. Si yo tengo un equipo switch en la parte de distribución, lo voy a unir con un cable a través de este puerto que está separadito. Estos dos puerticos que están aquí son los dos puertos que vamos a utilizar para conectarnos a otros switches. Mientras que los otros 24 son los puertos que se utilizan para conectarnos a los hosts. Entonces los computadores o las impresoras o inclusive hasta una AP va a estar conectado a ese puerto. ¿Listos? O a esos 24 puertos. Tenemos 24, o sea que podríamos conectar, por ejemplo, 24 computadores. Ese es un switch, es básicamente la imagen de un switch de la que estábamos hablando. Puerto de consola, el resto pues, son puertos también de uso de acceso. Ese es un switch que tenemos acá. Bueno, reduzcamos aquí un momentico. Bueno, el switch, como les decía, una de las cosas que uno podría utilizar o conectarse a ese switch es a través de, por ejemplo, un portátil. Estoy colocando un portátil está en los dispositivos finales o en los end devices. Y en los dispositivos finales, pues hay una opción que se llama laptop. Las opciones de conexión en este software son las que tienen el rayo como amarillo y rojo. Esas son las conexiones. Y el cable de consola es el color azul que está de segundas o el cable curvo que tiene un color como azul. ¿Sí? Si yo me paro encima de ese cable, en la parte inferior dice la palabra console. ¿Sí? Entonces, en esa parte inferior ahí aparece el nombre del cable. Ese cable de consola
que aparece aquí como de color azulito en la pantalla, me va a permitir conectar el switch por un lado, ¿sí? Por este cable consola. Lo vamos a conectar por acá. Y este no tiene cable consola, no puede ser. Voy a ver un momentico por acá, que está el portátil, ahí tiene. Este man, ¿por qué no quiere conectar? Ahora sí. El cable de consola, lo veo por aquí. Cable de consola entonces a la laptop. El cable de consola se conecta a este puerto que se llama RS232. Aunque ese puerto es viejo, ese puertico es un puerto serial, pero pues también se utiliza para las conexiones de consola. El puerto ya es muy viejito, entonces pues eh, no es que todavía lo utilicemos, pero bueno, todavía digamos que aquí lo están simulando. La otra conexión pues la hacemos directamente al switch. ¿Listo? Por lo general aquí hay puertos también o adaptadores que me van a servir para conectar a los distintos puertos. Vamos a suponer que aquí vamos a conectar a cualquier puerto, no importa. Ahora, ¿listo? Si en algún momento mi conexión no es la adecuada, ustedes se darán cuenta por aquí, vamos a ver si alcanzamos a ver bien, un triangulito como rojo. Ese triangulito rojo siempre me va a indicar que no, la conexión no es. ¿Sí? Aunque yo le hice la conexión, ¿sí? Yo le conecté ahí el cable de consola, realmente lo conecté mal. Entonces ahí me dice con un triangulito rojo que esa conexión no funciona. ¿Mm? Es la primera indicación de que efectivamente el cable lo conecté mal. Aunque se dejó, que ahí parece que estuviera conectado, realmente el triangulito rojo me está diciendo que no está bien conectado. Entonces vamos a ir otra vez al switch y voy a seleccionar el primero que aparece, que es el cable de consola. Y miren que el triangulito ahora sí no aparece. Entonces, sí, usted vio todos los puertos, vio los 24 más los otros dos, más el puerto de consola. Y en todos pudo haberse conectado. Pero si le aparece el triángulo rojo es porque está haciendo mal la conexión. Y esta es una conexión de consola. Aquí en el simulador está la forma de conectar la consola. El cable de color azul, bueno, es como un azul agua marina, va entre un equipo portátil, por ejemplo, y el switch. O puede ser que lo hagamos con un router, pero bueno, esa es una forma de conectarnos a consola en estos dos equipos. A través de este laptop vamos a hacer la configuración del switch. Aunque se darán cuenta que se puede hacer de los dos lados. Básicamente vamos a intentar hacerlo primero desde el laptop. ¿Listo? Para eso yo presiono un clic encima del laptop. El laptop también yo lo podría observar. Aquí el laptop está como de lado. Vamos a bajar un poquito para acá para que se den cuenta que está de lado. Aquí está un botón de encendido al lado del cable de energía. Aquí hay unos puertos de conexión. Está el cable de red, unos puertos USB. Bueno, simula unos puertos ahí de conexión. Y estos puertos pues pueden ser intercambiados. El problema es que nos toca pagar el equipo. Pero pues uno puede cambiar las tarjetas, no hay ningún problema. Podemos cambiarnos a una tarjeta inalámbrica. Cuando hagamos una conexión inalámbrica se darán cuenta que esa tarjeta red la puedo quitar, la puedo reemplazar por una tarjeta inalámbrica. Pues, para eso también nos serviría el portátil, para hacer esos cambios de tarjeta. Bueno, ahora no necesitamos ese cambio, no lo vamos a conectarnos de forma inalámbrica. Vamos a ir a la simulación que dice, a la pestaña que dice desktop. Y aquí el desktop es como si yo tuviera las aplicaciones de escritorio. Entonces, las aplicaciones de escritorio es como si yo tuviera software. ¿Sí? Y el software, en este caso, nosotros necesitamos para conectarnos a través del cable de consola, es el que está en la mitad que se llama terminal. ¿Listo? No es el command prompt, es el terminal. Ojo, ese lado, que hay dos conexiones diferentes, pero realmente la que necesitamos en este momento es el terminal, el cual me va a simular a qué software. Me va a simular como si yo tuviera instalado el Putin, el que tuviera instalado el Teraterm. ¿Listo?
él me va a simular este terminal, me va a simular cualquiera de esos dos software. Entonces, como si yo ya tuviera instalado en mi portátil el software Term o el Secure CRT o el Putin, que es el otro software que nosotros utilizamos. ¿Listo? Me voy a presionar aquí donde dice terminal. Y lo que ustedes ven aquí es la forma de configurar el software. ¿Listo? O los parámetros de configuración del software para la conexión por consola Cisco. Estos parámetros que están aquí es la forma en que se envía la comunicación a través del cable de consola. Entonces, aunque esto puede variar, el simulador de una vez me dice cuáles son los parámetros de Cisco. ¿Listo? Cuando les menciono los parámetros pueden variar, es porque en otras marcas de otros fabricantes puede ser que nos diga que estos mismos parámetros no funcionan y nos diga que se conecta uno con otros parámetros. Entonces, estos parámetros que están aquí son los únicos exclusivos de Cisco. Siempre hay que revisar cuáles son los parámetros de conexión de un cable de consola para unirse a cualquier equipo de cualquier marca. Sin embargo, pues como el simulador es de Cisco, pues ellos tienen configurado de una vez los elementos para hacer su conexión. En este caso, tiene una configuración para enviar cierta cantidad de bits por segundo. Esa cantidad de bits por segundo que envían por el cable, pues tiene que ser entendida a los dos extremos. Si yo envío más bits, puede ser que al otro lado no me entiendan la cantidad de bits que estoy enviando. Entonces, por eso es un parámetro que tiene que ser común, tanto del software que está transmitiendo como del equipo que está recibiendo. Los bits de datos está marcado como 8. Hay una selección aquí de un bit que se llama el bit de parada y de resto no hay nada más configurado. Dice que aquí no hay paridad y no hay flujo de control. Estos parámetros son los primeros que uno busca cuando uno intenta hacer una conexión a un switch, en este caso de Cisco. Ustedes saben que si es otra marca diferente, pues puede tener parámetros diferentes. Y esto me sirve para comunicarme a través del cable. Aquí no, como esto ya está configurado, lo único que tengo que decirle aquí es OK. ¿Sí? Como si yo estuviera configurando los parámetros y después presionara OK después de que los tengo configurados. ¿Sí? No vayan a cambiar esos parámetros, aunque se pueden cambiar. Mire que ahí hay otros números. ¿Sí? Aquí hay otros números. Todo tiene números, digámoslo así, formas de conexión. Pero en este caso nosotros no necesitamos esas formas, simplemente presionamos OK. En el simulador nos muestra el inicio del sistema operativo. En este caso, de un sistema operativo de Switch. Aquí nos está simulando como si estuviera arrancando el sistema operativo. Por aquí nos cuenta, dale un segundo, cambiamos aquí el color y la herramienta. Aquí nos cuenta que estamos conectados a un switch 2960. ¿Sí? Nos empieza a contar la carga del sistema operativo y lo que tiene el sistema operativo. Por ejemplo, aquí me dice, tenemos una interfaz virtual, tenemos 24 interfaces para conectar equipos y tenemos otras dos interfaces que son el uplink y el downlink. O sea, ahí ya nos está empezando a hablar del switch. Y aquí hay varios datos del software y varios datos que tienen que ver con el modelo del equipo. Bueno, varias cositas que son bastante técnicas. Todo esto es una carga, esto es más informativo. Todo esto que está aquí iniciando, todo esto es informativo. ¿Listo? Lo que tiene el sistema operativo. La memoria, por ejemplo, mire, por aquí hay unos bits de memoria. Por aquí está la versión del software, que es la 1500. Aquí también nos menciona sobre el switch. Bueno, hay varias cositas que son más informativas que nos muestra la simulación de un switch. Y eso es básicamente lo que alcanza uno a mirar dentro de un switch. Y aquí, si se dieron cuenta, la configuración pues es, digamos, del software. Por supuesto, primero lo que hicimos fue conectarnos con el cable, ¿sí? Puerto de consola, y después configuramos el software para que nos podamos conectar.
Una vez que ya tenemos esa conexión configurada y ya tenemos el cable conectado al switch, aquí lo único que me dice es presione return para iniciar. Entonces presiono enter y ya tenemos ingreso al switch. ¿Sí? ¿Cómo sé que tenemos ingreso al switch? Porque aquí aparece una palabra que dice switch y aparece un símbolo que es el mayor que. ¿Sí? Para nosotros o para los que conocen sistema operativo, ese es el command prompt. El command prompt es como la parte que uno ve en las consolas o las líneas de consola que aparece ahí. Ustedes ven un sistema operativo, pues acuérdense que también se ve más o menos de la misma forma. No nos muestra toda esa información, pero una línea de consola y un sistema operativo como Windows, pues también queda en un punto, ¿sí? Que también lo conocemos como el command prompt. Esa partecita, ahí ya estamos dentro de Switch. ¿Sí? Esta conexión es bastante sencilla. Si de pronto hay algo mal configurado, si de pronto no tenemos el cable conectado, si algo pasa, pues no vamos a llegar hasta aquí. ¿Listo? No vamos a conectarnos hasta ahí. Entonces, de ahí para adelante, grave, porque no nos va a funcionar. Simplemente porque no tenemos la conexión de pronto debidamente configurada. Como esto también es cable, esto es hardware, muchas veces el portátil tiene que tener un controlador de ese puerto. ¿Listo? Puede ser que de pronto su cable sea con el puerto USB, entonces si el portátil no reconoce ese cable porque no tiene el controlador para entender ese cable, entonces no le va a funcionar. ¿Bien? Esa es una también de las desventajas del hardware con el software. Si usted no tiene el controlador adecuado, pues el cable no funciona. ¿Listo? Puede llegar a pasar. No es que sea común, pero puede llegar a pasar. Entonces usted dice, pero ¿por qué estoy haciendo todo bien? Todo lo estoy configurando bien. Pues hasta el controlador toca probarlo. A ver si de pronto eso no es. O toca empezar a buscar, bueno, el controlador de hardware de USB no me funciona. A ver si de pronto hay alguna actualización o una forma de solución para ese software. ¿Listo? No, pues no es común, pero es una de las cosas que también le podría a uno fallar. ¿Eh? Esa es una forma de conectarnos por un cable. Aunque aquí es el simulador, el proceso es el mismo con un equipo físico. ¿Listo? Es la misma forma de conexión. Y esa es la forma de conexión por consola. Iniciando, pues uno tiene que hacer la configuración por consola. El switch no tiene nada y estamos hablando también de la parte segura. El switch no tiene nada configurado en este momento. Este switch está, digamos, apenas con el sistema operativo. Entonces, pues nos toca configurarle muchas cosas antes de poderme conectar remotamente, poderme conectar por el sistema de Telnet o por el sistema de SSH. ¿Listo? Esas son las otras dos formas de Profe, qué conexión. pena. Cuénteme. Es que se le está cortando un poquito. No sé si sea solo yo. Puede ser, no sé si alguien me escuche cortado. ¿Alguien más? Que se vaya. Comunicación. No, ¿Está bien? Bueno. Sí, entonces sí puede ser la conexión. Trate de acercarse allá al enrutador inalámbrico. ¿Listo? Si está por conexión inalámbrica. Recuerde que eso es una pelea entre todos los equipos inalámbricos, así que esperemos que no haya muchos conectados ahí de forma inalámbrica a su equipo. Bueno, yo sí estoy por cable en este momento para asegurarme de la transmisión. Bueno, entonces esto sería la forma de conectarnos por consola. La primera forma porque el switch en este momento está sin configuración. Entonces lo normal que uno haga con un switch cuando se va a conectar es hacer esto. Tener un equipo, tener el cable de consola, tener el switch al cual se va a conectar. ¿Listo? Si uno se va a conectar posteriormente, también puede hacer lo mismo. Puede tener el portátil, llevarse el portátil allá donde está, cerca donde está el switch, llevar su cable de consola y conectarse por consola. No hay ningún problema, usted se puede conectar todas las veces que quiera. Pero inicialmente nos va a obligar un switch que tenemos que conectarnos por consola. ¿Listo? Eso es lo más normal del mundo. Lo primero que uno tiene que hacer es conectarse por consola a un switch cuando el switch está nuevo. ¿Sí? Cuando está completamente limpio, sin ninguna configuración. Lo que pasa es que aquí, con el switch, fuera de esta parte de la imagen, también hay una pestaña que se llama el CLI. ¿Sí? Y el CLI, el CLI,
es la misma interfaz que estábamos viendo ahorita. Solo que la interfaz, pues aquí la vemos a través del cable de la consola, a través del portátil. Y aquí el simulador tiene esta interfaz CLI para actuar directamente con el switch. ¿Listo? Pero en la vida real, pues, esta ventana blanquita que aparecen aquí y esta pestaña de CLI no está sobre el switch. ¿Sí? Está sobre el portátil, o sea que me aparecería más o menos como está ahí. ¿Sí? Pues ahí ya es una diferencia. Aunque aquí lo podamos hacer en el simulador, realmente tenemos que conectarnos por consola. ¿Listo? Para hacer la primera configuración de un switch. De un router, cualquiera de los dos. Las configuraciones o la conexión es la misma. La misma forma que estoy conectándome aquí al switch es la misma conexión que uno hace con un router. Entonces cualquiera de estas dos funciona, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Pero pues la que más se acerca a la parte real es esta que estamos haciendo aquí, porque eso es lo que uno hace. Cable y consola, lleva el portátil, lo conecta al switch y empieza a configurarlo desde su portátil. Eso es lo normal que toca hacer. Bueno, listo. Hay que aprender entonces a mirar cuáles son los modos que tiene el switch, los modos de usuario que tiene el switch o los modos de ejecución que tiene el switch. Esos modos me van a explicar varias cosas o me van a permitir hacer en ciertos modos algunas cosas y en otros modos pues otras cosas. Es como si se tuviera un acceso con un usuario limitado al computador, tuviera acceso como usuario administrador al computador, algo así. Pues hay unos modos de trabajo que tienen más acceso y hay otros que tienen menos acceso. Hay unos que tienen ciertos comandos que funcionan y hay otros que tienen ciertos comandos que no funcionan. ¿Listo? Pues hay que tener en cuenta eso. Hay variaciones en los modos de trabajo de un switch. En este caso, pues de los switches que estamos viendo del iOS y de Cisco. Bien, ¿cómo lo reconocemos entonces esos modos? Primero el modo de usuario. ¿Listo? El modo de usuario o el modo exec del usuario. Ese es el primer modo, el modo exec de usuario. Le podemos decir también el modo de ejecución de usuario. Ese modo de ejecución de usuario tiene una visualización bastante fácil, sencilla. Es que nosotros vemos en el elemento, en el switch o en el router, el nombre, ¿sí? Ese sería el command prompt. Vemos el nombre más el símbolo, perdón, más el símbolo mayor. ¿Listo? Esa es la forma de reconocer en qué modo estamos. Pues, si vemos así ese símbolo, es el mayor que, estamos en el modo de ejecución de usuario. ¿Listo? Ese es el modo de ejecución de usuario. Si se dieron cuenta, en la pantalla que yo tengo acá, cuando nos conectamos, entramos a ese modo. Entonces, estoy en el modo de ejecución de usuario. ¿Listo? Y una vez yo presioné Return a iniciar y entré al modo de ejecución de usuario. Entonces, estoy de primeras ahí, eso es lo primero que acaba de suceder cuando el switch está nuevecito. Entramos al modo de ejecución de usuario. Entonces, ahí ya tenemos esa vista, lo primero que nos va a aparecer. Pero no es el único. ¿Listo? Aunque lo que yo puedo hacer con esas versiones es muy limitado, esa ejecución del usuario, ese modo de ejecución de usuario. Realmente lo que yo necesito después es configurarlo. Entonces necesito un modo más avanzado para hacer configuraciones. ¿Listo? El modo más avanzado entonces se llama el modo de ejecución privilegiado. ¿Sí? Ese modo de ejecución privilegiado tiene otras características adicionales que me permiten ingresar a varios elementos que son bastante importantes en el switch y esos elementos pues también son los de configuración. ¿Listo? Pues todo lo que tenga que ver con configuración, administración, todo lo que tenga que ver con el switch de administración, observarlo, pues me va a requerir, voy a tener que trasladarme a ese modo de ejecución privilegiado. ¿Listo? Entonces, el modo de usuario pues es bastante limitado, que sí nos deja hacer muchas cosas, es el modo privilegiado. ¿Listo? Esos son los dos modos. ¿Y cómo se diferencian?
El modo privilegiado tiene un símbolo numeral final. Ya ese símbolo de mayor que no debe aparecer. El modo privilegiado tiene un símbolo de numeral. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos. Bueno, ya vieron cuenta que estábamos en el modo usuario. Entonces, vamos a ver si por aquí entramos de una vez. Por aquí. Bueno, aquí nos cuenta otros modos de configuración. Entonces, estamos aquí en esta pantalla. Estamos en la pantallita de consola. Nos habíamos conectado. Aquí a veces cuando uno deja de utilizar Swift vuelve otra vez a decirle que presione para iniciar. Pues presiono retorno, otra vez volvemos ahí. ¿Y cómo hace uno para cambiarse de modo? Entonces utiliza una palabra que se llama enable. ¿Listo? O enable, si lo quiere llamar así, enable. Enable. ¿Listo? Bueno, esa palabra, cuando yo presione enter, me va a hacer el cambio de modo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí en la parte inferior, miren que aquí ya el modo cambió. Pues ya tengo la palabra switch y adicionalmente tengo numeral. Ahí ya me cambié en los dos modos, en una sola palabra. Y esa palabra es enable. Y cuando yo me voy a devolver, ¿sí?, al modo anterior, entonces puedo decirle, por ejemplo, disable. ¿Listo? Vuelvo al modo anterior. Esos son los primeros comandos que uno tiene que tener en cuenta. Enable para entrar o cambiar al modo privilegiado y disable para salir del modo privilegiado. Esos son los dos primeros comandos que uno tiene que aprenderse, ¿sí? Que eso le van a permitir entrar a cambiarse entre los distintos modos. No es la única forma o no es los únicos modos que uno tiene. Hay modos más avanzados. Y el modo más avanzado es el modo de configuración o uno de los modos más avanzados es el de configuración. ¿Cómo reconocemos ese modo? Ese modo va a aparecer la palabra switch, pero adicionalmente va a aparecer la palabra config y adicionalmente va a aparecer el símbolo numeral. Esa es la forma en que nosotros vamos a ver que estamos dentro del modo de configuración del switch. Por supuesto, para configurarlo, pues ahí viene en qué modo tenemos que utilizar. Modo de configuración. Ese es el modo que nosotros necesitamos para ingresar al switch, para configurarlo en este caso. Bueno, ¿cómo entramos a ese modo? Primero, toca decirle enable, ya saben, enable. ¿Listo? Y después tenemos que colocarle una palabra que se llama configure espacio terminal. ¿Listo? Configure terminal. En el modo privilegiado. Ese es el comando que yo tengo que utilizar si quiero entrar al modo de configuración. Bueno, voy a colocar por aquí enter. ¿Listo? Entonces dice, después de esta lineecita, dice switch, abre paréntesis, config, cierra paréntesis y numeral. Eso significa que yo ya estoy dentro del modo de configuración. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Ese es el modo de configuración. Miren que aquí ya nos podemos cambiar a otro modo diferente. Y solo hemos registrado prácticamente 3 comandos. Enable, disable y configure terminal. Esa es como la forma de movernos entre los diferentes modos. Hay más, pero bueno, vamos más adelante, entraremos a otros modos más específicos. Esos modos específicos pues van a cambiar algunas cositas. Por ejemplo, aquí dice config más una lineecita que dice if. O va a haber una que se llama config más una lineecita que se llama line. Esos son dos modos de configuración diferentes. Bueno, eso los vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, esas dos partecitas para que lo tengan en cuenta.
palabras entonces que habíamos visto: enable, disable para salir y configure terminal. Bien. Los primeros comandos para ingresar. No hemos hecho sino ingresar, movernos entre los diferentes modos. Puede ser que yo necesite salir. ¿Listo? Ese modo, en este caso yo estoy en el modo de configuración, entonces yo le puedo decir, por ejemplo, exit, de salida, y presiono enter, y él se debe salir al modo anterior. En este caso, al modo privilegiado. ¿Sí? El modo privilegiado es el que tiene el símbolo de numeral. Y ya saben que para salirse, aquí le decimos disable, y ya nos salimos al modo de ejecución de usuario. ¿Listo? Entonces ahí ya están los tres comandos, más el cuarto que es salir, exit. Usted no se acuerda de cómo salir de algún lado, acuérdese, exit, que es la palabra en inglés. Bueno, cuando estamos con los comandos, necesitamos también ayuda. ¿Listo? Ayuda. Entonces, una forma de generar ayuda casi siempre sucede que es, pues casi siempre la misma, y es el símbolo de interrogación. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en esta lineecita que estoy seleccionando, coloqué el símbolo de interrogación. Me muestra él en el símbolo de interrogación. Me muestra lo que yo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer en ese modo? En el modo de ejecución de usuario. Puedo quitar una serie de comandos. ¿Cuáles son esos comandos? Bueno, los que están aquí en esta lineecita aparecen acá. Esos son los comandos que yo puedo digitar. Pues, por algún motivo, por alguna razón, usted se le olvidó cuáles son los comandos que podía digitar, no sabe en qué modo está, no tiene ni la menor idea qué hacer, que ya está ahí en el command prompt, ya está aquí en la barrita, en el mayor que, por aquí dice switch 1, por ejemplo, aquí ya está en este modo y no sabe qué hacer. No sabe ni qué digitar, no sabe ni qué colocar, nada. Pues, utilice la interrogación. Y esa interrogación le muestra cuáles son los comandos que usted puede ejecutar. ¿Listo? Por supuesto, la descripción también está ahí al frente. Cada comando tiene una descripción. Ahora, no es que los usemos todos. ¿Listo? No es que necesariamente los usemos todos. Pero sí hay varios que vamos a poder utilizar desde aquí. Y esos comandos, pues es bueno saber qué es lo que podemos utilizar. Si no sabe, ya sabe que puedo utilizar la interrogación para saber qué se puede hacer en ese modo. Si nos contamos ahí, bueno, ahí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 comandos. ¿Listo? 13 comandos. En ese modo que es en el modo usuario o el modo de ejecución de usuario. Bien. Voy a entrar aquí con enable, que es uno de los comandos que puedo digitar. Mire que ahí dice enable, está de cuarto. ¿Sí? Dice turn on, entrar al comando privilegiado, básicamente. El inglés mío está fallando. Listo. Aquí, bueno, supongamos que ya llegamos hasta ahí, ya digitamos enable. Entonces voy a digitar interrogación otra vez. Y aquí, cuando me aparezca esa palabra more, más, lo único que tengo que hacer es presionar la barra espaciadora. Bueno, ahora sí, comandos para el modo privilegiado, porque a mí se me olvidaron los comandos por algún motivo. Entonces, por aquí están los comandos. ¿Listo? Los del modo privilegiado. Entonces ahí ya hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 comandos. Si se dan cuenta, no hay más comandos en este modo. ¿Sí? Es el modo privilegiado. Entonces tenemos más comandos. Simplemente con la interrogación, pues ahí nos damos cuenta cuáles son los comandos. Y juega, no es que los utilicemos absolutamente todos. ¿Sí?
Hay unos que nos acostumbramos más fácil a utilizarlos, hay otros que utilizamos menos, pero esos son comandos al fin y al cabo. Y nos está mostrando pues que eso es lo que él recibe. ¿Listo? Eso es lo que él va a aceptar como comando. Si usted por algún motivo escribe mal el comando, entonces va a tener un pequeño problema porque este equipo pues se va a demorar un poquito tratando de buscar si ese comando existe. Como ese comando está mal escrito, pues no existe. Sin embargo, él va a tratar de buscar a ver si existe el comando. Va a demorar un tris, pero pues él lo puso a buscar algo que no existe, así que nos toca escribir las cosas bien. ¿Listos? Entonces, en este caso, nosotros le habíamos dicho configure. Mire, aquí está el de configure. Aunque ese comando de configure está acompañado de otro, no significa que no podamos empezar por ese comando. Entonces, yo podría, por ejemplo, comenzar con el comando configure, darle un espacio, ¿sí? No saber qué hacer. No sé qué hay después de ese comando. No tengo ni la menor idea qué hay después de ese comando. Entonces coloque usted interrogación. ¿Listo? Y aquí abajito me va a decir que puede seguir después del comando configure. Y ahí está la palabra terminar. ¿Listo? Entonces, usted se sabe el primer comando. Listo. Digita el primer comando. No se sabe el resto. Entonces, en un espacio y coloca interrogación. ¿Listo? Pues esa interrogación también sirve después del comando inicial. Aquí me dice que utilizo configure y después la palabra terminal. Listo. Entonces usted ya se va aquí, escribe terminal y enter. Y ya entró al modo de configuración. ¿Listos? Bueno. Y juega. Interrogación. Y estos son los comandos que aparecen dentro de la configuración. ¿Listo? Pueden ser comandos diferentes, habrá comandos algunos parecidos, pero hay muchos que son de configuración y que son exclusivos de la configuración, o sea que no van a aparecer en otra parte. Pues esos comandos también, lo más probable es que la mayoría son, no todos, son diferentes. Todo eso que aparece ahí son comandos, pero ya dentro de configuración. Pues no se les olvide que nosotros estamos utilizando cuando no conocemos algo, interrogación. ¿Listo? Entonces, eso nos da un poquito más de idea de qué es lo que sigue a continuación. Puede ser que yo me sepa el inicio del comando. Entonces, digamos que yo coloco por aquí la C. C. ¿Listo? Yo sé que el comando empieza por la C. Pues coloco la C, interrogación. ¿Listo? C, interrogación, me va a mostrar los comandos que empiezan por la C. Entonces aquí me muestra, hay un comando que se llama cdp, hay otro que se llama clock y hay otro que se llama crypto. Todos los tres comandos inician por la C. Entonces, yo me acuerdo solo de la letra inicial, pues entonces coloco letra inicial y le dejo pegado la interrogación. Pues miren que esa interrogación sirve en varias combinaciones. Esa es nuestra ayuda. Sí, yo sé que van a anotar ahorita todo el comando y lo van a colocar y lo van a guardar en sus cuadernos, pero puede ser que en algún momento usted no tenga el cuaderno ahí al lado, mire que tiene una ayuda con la interrogación. ¿Sí? Pues ahí con la interrogación, pues sí, se va a demorar un poquito hasta que le pegue al comando, pero por lo menos ahí ya tiene el listado de los comandos, ya se puede dar una idea de qué comando sigue para poderlo configurar. Entonces, esas interrogaciones son muy importantes para sacarnos de problemas, para sacarnos de esa falla, de que se nos olvida el comando y ya no sabemos qué hacer. No se les olvide hacer ese tipo de ese uso, esa interrogación. ¿Listo? El símbolo de interrogación es supremamente fácil y pues es muy útil porque me muestra muchas cosas. Bien.
Bueno, esos comanditos hay que irlos aprendiendo, esas partecitas hay que irlos aprendiendo porque entramos a configuración de estos equipos. Las configuraciones iniciales de un equipo de estos pues son iguales en varios equipos. Entonces, lo que yo configure, por ejemplo, en un switch, ¿sí? Puede ser el nombre del switch. Es la misma forma de configurarlo en un router. Entonces, ese comando de configuración básico, que se llama configuración básica, es lo mismo en el switch y es lo mismo en el router. Afortunadamente, esos sistemas operativos reconocen los comandos más básicos. Los comandos más básicos pues son los mismos, ¿sí? Eso es una ayuda, que yo no tengo, independientemente si es router o si es switch, básicamente yo lo que voy a hacer es configurarlo de la misma forma. Entonces, esa es una ventaja. Y por eso es que uno lo primero que aprende es a las configuraciones, hacer las configuraciones básicas eh, que aparecen en el sistema operativo, independientemente si eso es un switch, independientemente si es un router. ¿Listo? ¿Cómo podría ser un comando? Cualquiera. Ya que sabemos que los podemos diferenciar, un comando por lo general tiene esta estructura. Pues si usted se fija en la estructura, un comando por lo general, después del prompt, que es como el indicador de dónde está usted, ¿sí? Viene el comando. Pues aquí hay un comando que se llama show. ¿Listo? Ese comando, pues sí es el comando, pero muchas veces el comando necesita acompañarse de algo más. ¿Sí? Puede ser que el comando necesite un espacio, la tecla espaciadora, y adicionalmente necesite algo más como una palabra clave o argumento. ¿Listo? No es que solo el comando funcione solito. Muchas veces necesita de argumentos adicionales para terminar de ejecutarse. ¿Listo? El comando solo muchas veces no funciona solito. El problema es que está acompañado, qué argumento tiene. Y esa es la estructura, básicamente. Comandos y argumentos. Todo separado por espacios. ¿Listo? Si la palabra del argumento es una palabra completa, pues no se separa con espacios. Pero entre comando y argumentos siempre hay espacios. ¿Sí? No lo vayan a dejar pegado porque eso es uno de los errores. A veces no colocamos ese espacio entre el comando y el argumento. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a mirar aquí, por ejemplo, ese comando show. Aquí en esta parte voy a salirme con exit. Voy a ir, pongámosle un disable. Listo. Y estamos en el modo de usuario. El modo de usuario, vamos a colocar interrogación. Miren que una de las cosas que me muestra el comando es el comando show. ¿Listo? Show es un comando que utilizamos para mostrar algo. Como es un comando, acuérdense que tiene una compañía que son los argumentos. Entonces voy a colocar aquí el show. ¿Sí? Yo no sé qué sigue, tengo ni idea. Pues, ¿qué utilizo? Interrogación. Ahí ya me dice, show puede ir acompañado de RP, CDP, clock, crypto, DTP, Etherchannel, flash, history, interface, IP, bueno, todos estos comandos que están aquí. ¿Listo? Mire de qué puede acompañar ese show. Pues ahí ya tengo varias palabritas que pueden seguir después del show. ¿Listo? Entonces, miremos por aquí este comando que dice por acá. Show versión. ¿Listo? Vamos a escribir versión. Listo. ¿Y qué me está mostrando? Me está mostrando la versión del switch. Del sistema operativo, en este caso del iOS. El iOS es una versión 15. ¿Listo? Entonces, esa versión 15 del iOS pues es el sistema operativo. Y con ese show version ya estoy viendo
respectivamente eh, cuál es la versión del sistema operativo. ¿Listo? Bueno, esa es una, sí que es una combinación, es una palabra del comando más argumento. Bueno, vamos a decirle aquí enable, voy a decirle interrogación, a ver si también está la palabra show. Miren que aquí también está la palabra show. ¿Listo? O sea que dentro de este modo yo también puedo ejecutar la palabra show. Voy a colocar aquí show, interrogación. Me dice que puedo acompañarla también con estos. Miren que aquí hay como más. Todos estos son show. ¿Listo? Todo eso que aparece ahí es show. O es el argumento que puede acompañar al show. O la palabra clave que puede acompañar al show. Entonces, esa es lo que yo puedo mirar con esa interrogación. Listo. No me acuerdo ahorita qué es. Bueno, vamos a ver una que es bastante sencilla y que la van a utilizar ustedes para todo prácticamente. ¿Listo? La que empieza con RU. Miren que aquí están las RU. Es una sola básicamente. Y es esa configuración que dice running config o ese comando que dice running config. ¿Listo? Entonces, running menos config. Todo completo. ¿Listo? Bueno, voy a borrarle una letra. ¿Listo? Para vean qué es lo que pasa cuando yo me equivoco. No me equivoqué, sino hice fue le quité una letra. Vamos a decirle que no es running, sino con una sola N. Vamos a colocarle así. Running config. ¿Listo? Con una sola N. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me dice ahí? Me está diciendo que acaba de detectar un comando inválido. ¿Listo? Y adicionalmente hay una flecha debajo. Me está diciendo que ahí está el problema. ¿Se acuerdan que yo les quité una N al running? Miren a ver dónde está apuntando a la I. Entonces ahí me está diciendo, mire, el problema está ahí. Ese comando ahí es donde empieza a fallar. ¿Listo? Entonces ahí yo ya sé que, bueno, ahí debe estar mal escrito. Entonces aquí voy a colocar show ru, ahora sí con doble N, ing menos config. Ahora sí está el comando bien. Cuando él lo ejecute, pues él sí va a hacer lo que tiene que hacer. Bien. Entonces mire que esta palabrita invalid input detected, ahí me está diciendo dónde está la marca, la falla. ¿Sí? Esa es uno de los problemas que puede pasar. Yo escriba palabras mal. Cuando escribo palabras mal, pues mire lo que aparece. Aparece que el comando es inválido. Y a veces nosotros tratamos de seguir mirando qué hay, que por qué no sigue, por qué no me mostró, que no sé qué, pero no nos fijamos que ahí nos está diciendo que el comando está inválido. Entonces hay que fijarse en esa palabra. Hay que fijarse si nos sale ese letrero. Hay que fijarse si nos sale ese marcador que apunta hacia el comando. ¿Sí? Si nos llega a salir eso es porque el comando no funcionó. Pues ahí sí no puede decir, es que yo digité el comando bien, pero no hizo nada. ¿Sí? Él está diciendo, mire que el comando está mal escrito. Esta es una de las guías que nosotros tenemos para ejecutar comandos, para darnos cuenta que si están mal escritos o no. Mire todas esas ayudas que tiene. La interrogación me muestra los comandos. Aquí me dice si yo estoy escribiendo mal el comando. Bueno, todo eso funciona. Aquí cuando yo digité el comando, si funciona, entonces aquí empieza a mostrar lo que tiene que mostrar ese comando. Aquí recuerden que la palabra more es más. Para que mostrar lo que hay adicional, recuerden que yo debo presionar la barra espaciadora. No enter, la barra espaciadora. Si me vuelve a aparecer, otra vez presiono la barra espaciadora. Hasta que ya no me aparezca esa palabra more. Más. Y hasta ahí ya me vuelve a aparecer otra vez el command prompt como estaba. Yo ya sé que todo esto que está aquí, todo esto
es lo que ejecutó el comando show running config. ¿Listo? Bueno, algo así como muéstreme la configuración que está corriendo en este momento. Entonces me está mostrando qué es lo que hay configurado en este momento, lo que está funcionando en la configuración. No le hemos hecho nada, pero no significa que no haya información, ¿sí? Por ejemplo, ven que aquí dice la versión del sistema 15.0. Mire que ya estamos viendo que hay información del switch. En este caso, mire que me dice que es la versión 15.0. Bueno, por aquí dice hostname. Y está la palabra switch. Pues, si usted se fija, aquí hay una palabra que dice switch antes del numeral o antes del símbolo mayor que. Y esa es la palabra que aparece aquí, el hostname. Se llama el hostname. ¿Mm? Claro, por defecto switch. No significa que yo no lo pueda cambiar. Y una de las cosas que toca hacer es cambiarlo. Como comando de configuración básica, toca darle un nombre al switch para identificarlo. Recuerden que nosotros tenemos switches en 2 pisos. Tenemos switches, puede ser de la capa de distribución, puede ser de la capa de acceso, puede ser en un piso, puede ser en el otro. Pues hay que diferenciar los switches. Y eso es una de las formas de diferenciar los switches. Colocarle el nombre, el hostname diferente. Entonces, ahí es donde es una de las cosas que nos toca empezar a identificar. Tengo 7 switches, pues los 7 se tienen que llamar diferente. ¿Listo? No todos se pueden llamar switch. Todos tienen que llamarse switch y algo más que lo identifique. Si ustedes se acuerdan, aunque la norma de etiquetado no me habla de los equipos intermedios, la norma de etiquetado diferencia, por ejemplo, los rack. Y para él no es lo mismo el rack que está en el primer piso el que está en el segundo. Para él no es lo mismo el rack que está en el cuarto de telecomunicaciones 1 al que está en el cuarto de telecomunicaciones 2. No es lo mismo para él porque tiene un etiquetado diferente. Entonces ahí es donde los switches les pasa lo mismo. ¿Sí? Aunque como les digo, la norma de etiquetado no es para los switches, no es para los routers, no es para los AP. La norma de etiquetado es para el cableado estructurado. ¿Listo? Para los cables, para los racks, para la parte física. Inclusive hasta para el cuarto de telecomunicaciones. Pero no es para los switches. Nosotros marquemos los switches es otra cosa. Pero digamos que no hay una norma que me diga cómo se debe marcar el switch. Mientras que para las etiquetas de los cables sí hay una norma que me dice cómo se debe colocar la etiqueta del cable. ¿Listo? Y la del rack, y la del cuarto de telecomunicaciones, y la del pass panel, todo eso tiene norma. Me dice cómo se debe colocar. Mientras que la de los switches no nos dice nada. No hay una norma que nos diga, esto tiene que nombrar así. El nombre del switch tiene que ser así. ¿Sí? Nosotros lo tratamos de hacer como algo que nos indique dónde está ubicado. ¿Sí? O que algo que nos indique en qué parte está ubicado. Pero no es que haya una norma para darle un nombre al switch. ¿Listo? Entonces esa partecita sí es de lo que nos toca hacer. Es el mismo comando y que será distinto nombre, bueno, eso es parte de la configuración. Usted hizo el cableado estructurado por aquí al fondo, en Packet Tracer, ¿sí? Todos esos switches deben tener un nombre, ¿listo? Todos los switches que usted coloque ahí, si colocó ya los switches, toca que le ponga un nombre, ¿sí? ¿Cómo le coloca un nombre? Pues a través de la línea de comandos, ¿listo? Y eso es parte de la configuración. ¿Va a entrar a todos los switches que usted tenga y configurarlos? Sí, señor. ¿Listo? En el simulador, sí, señor. ¿Listo? Pues todo eso es parte de la configuración que nos toca hacer ya en el escenario de Packet Tracer. ¿Sí? Configurar cada uno de los equipos que nosotros tenemos simulados, ¿sí? Para que funcione. Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Esos poquitos comandos que hemos visto. Enable, disable, configure terminal, Sí, exit, señor. show. Todos esos comandos hay que aprendérselos porque son los más básicos y son los primeros que uno utiliza. Este importantísimo que les acabo de mencionar, el show running config.
¿Listo? Show running config. Es el más importante porque nos muestra una configuración general. No es el único, pero sí nos muestra una configuración general, ¿sí? El switch. Todo esto que ustedes ven ahí, todas esas líneas, van a ver más adelante que tiene algo adicional, que aquí les va a aparecer no solo la interfaz, sino va a aparecer otras cosas adicionales cuando uno los vaya configurando. Entonces, toda esta información que va a aparecer aquí va a ser muy importante. Toda esa configuración que aparezca también aquí al final también va a ser muy importante. ¿Listo? Todas esas configuraciones van a ser importantes. Por ejemplo, voy a colocar aquí un lapicito rojo. Pongámoslo amarillo a ver cómo se ve. Listo. Entonces, interfaces. Si ustedes se acuerdan, les decía que el switch tiene 24 puertos. ¿Sí? Miren que aquí llega hasta 0.24. 0.24. ¿Listo? Esa es la forma en que él los identifica. Esos son los 24 puertos que los identifica. Y adicionalmente, miren que estamos relacionados con una tecnología que es Ethernet. ¿Sí? Ese estándar Ethernet me está diciendo que yo tengo un puerto Fast Ethernet. ¿Listo? Ethernet. Me imagino que eso lo vieron en cableado. Pero bueno, recuerden que eso también lo vimos como nombre cuando estábamos hablando de la capa física, de la capa 1 y de la capa 2. Si se acuerdan, este estándar está involucrado con esas dos capas. ¿Listo? Vuelve a aparecer la palabra Ethernet. Esa palabra es conocida. Me está identificando de los puertos Ethernet. Son unos puertos que se llaman FAST. ¿Listo? Mientras que los puertos, los dos solitos, están aquí, están marcados también como 0, 1 y 2. No son FAST, son Gigabit Ethernet. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando usted empieza a mirar esa parte, dice, listo, tecnología Ethernet, no hay problema, ya conocemos la tecnología Ethernet, nos conectamos a través de conectores RJ45, un cable UTP, STP, bueno, el que sea ese cable. Y adicionalmente la diferencia sería FAST y Giga. En este caso, Giga, nos estamos refiriendo a la transmisión de 1000, ¿sí? Megabit segundo. ¿Listo? Bueno. Mientras que la fase es una más viejita, es una que solo funciona a 100. ¿Listo? Si no encontramos ni fast, ni giga, solo encontramos Ethernet, entonces estamos funcionando a 10. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los tres puertos, la velocidad de transmisión. Entonces, si se fija, los dos puertos que van conectados a las otras capas, a la capa de distribución, por ejemplo, si este fuera un switch de acceso y va conectado a la capa de distribución, es el puerto más veloz. ¿Sí? Mientras que los puertos de los equipos no son tan veloces. ¿Sí? Entonces, eso hace que en algún momento usted tenga un puerto de salida del switch, pueda mover mucha información más rápido que los puertos, los 24 puertos que tienen conectados los PCs. ¿Listo? Es normal que un switch tenga esa diferencia y sería bueno tener esa diferencia. Claro que estos son tecnologías viejitas, entonces digamos que ahora sí los puertos de todos los computadores son giga, pero aquí los puertos que van hacia otros switches tienen que ser mucho más rápidos que el giga. ¿Sí? Pues aquí ya puede ser 10 giga. Ya le empezamos a aumentar otro cerito por acá. Bien. Pues ahí ya hay una diferencia en los puertos. Pues para que lo tengan en cuenta. Otra diferencia que se ve aquí, el switch físico. Cambiar aquí mi lápiz. Y que se me hizo los...
Se me desplazó esto y no alcancé a leer. Bueno, ahora sí. Lápiz, herramienta de me estorba. Bueno, listo. Les decía que a los switches no se les puede configurar una IP en los puertos. O sea que estos 24 puertos más estos dos, no se les puede colocar una IP. ¿Listo? Ya les había dicho, no se podía. No se puede. La única forma de configurarle una IP a un switch para poderlo administrar es a través de una interfaz virtual. ¿Listo? Una interfaz virtual. Y esa interfaz virtual es esta que aparece acá. Dice interfaz VLAN 1. ¿Listo? Esa, cuando le configuremos una IP al switch, ahí es donde va a aparecer IP. Esa es, ahí sí podemos colocar porque eso es virtual. Eso es que aparece esta V aquí, que es virtual. Entonces, ahí sí vamos a poder configurarle una IP cuando lo hagamos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Esa es la única forma de colocarle a un switch una IP en su interfaz virtual. No se puede en los puertos. No se puede. ¿Listo? Es más, si usted busca la forma de configurar el puerto y meterle una IP, no existe. Por eso no se puede. ¿Listo? Mientras que si lo busca en la interfaz virtual, sí le deja configurar la IP. Sí está el comando para configurar la IP, pero en la interfaz virtual. ¿Listo? Entonces, ahí es donde vamos a tener una pequeña diferencia que necesito que se la aprenda muy bien porque empiezan a confundir el switch con el router. En el router sí se puede configurar la IP en los puertos. ¿Listo? O con eso. Ahí sí se puede configurar la IP en los puertos. Esa es información que me va a aparecer aquí. Y también aparece otra información aquí. Dice line, INE y dice console. Dice console. Ya sabe que esa es la línea de consola. En este momento nosotros estamos haciendo una conexión por la consola. La consola está acompañada de un número que es 0. ¿Listo? No, y simplemente aparece con 0 es la línea de consola. ¿Por qué aparece 0? Porque es una sola línea. La línea la empiezan a contar desde 0. Entonces me dice que solo tengo un puerto. Eso es lo que me está diciendo ahí. Console 0. Está diciendo no hay más. Una. ¿Listo? Mientras que más abajito dice BTY. ¿Listo? La conexión BTY es la conexión que vamos a utilizar para conectarnos remotamente. Entonces, cuando vayamos a configurarnos remotamente el equipo y para podernos conectar remotamente al equipo, tenemos que utilizar las líneas BTY. Afortunadamente, las líneas BTY son un montón. Se puede hacer un montón de conexiones al switch. En este caso, de la 0 a la 4, ¿sí? Y de la 5 a la 15. Aunque usted las puede configurar todas al tiempo. Pero realmente aquí en total, ¿cuántas hay? 16 líneas. ¿Listo? En total, de la 0 a la 15 hay 16 líneas remotas que usted podría establecer con el switch. Líneas de conexión virtuales a través de su interfaz virtual. Pues imagínese todas esas conexiones que usted puede hacer. Eso es que aparecen esos numeritos acá. BTY 04 y BTY 5 al 15. Claro, ahorita está vacío porque acuérdese que el switch no está configurado. El switch lo tenemos que configurar después. ¿Sí? Y cuando vayamos a configurar eso, pues nos daremos cuenta que ahí es donde se ve la información de configuración. Mire que aquí aparece la línea de consola, aparecen las líneas virtuales que son 16, ¿sí? Aparecen las conexiones 24 y 2 que son las de los puertos y aparece la interfaz virtual también. Toda esa información aparece con ese comando sencillo, running.
Con eso ya podemos ver muchísimas cosas. Eso cuando uno les dice revise la configuración, usted automáticamente se va a ejecutar show running. Usted empieza a revisar qué es lo que hay, qué ha configurado, qué se ve. Ese es el comando show running. Es bastante importante tenerlo en cuenta y que se lo aprenda. Hay otros más que nosotros utilizamos, pero este es el principal, el que me muestra la configuración general del switch. ¿Listo? No les olvide ese comando que es bastante importante. Entonces necesito que ustedes prueben, entran al Packet Tracer, prueben su usuario, prueben su contraseña, porque necesitamos el Packet Tracer para empezar a hacer configuraciones y aprender los comandos de configuración. ¿Listo? Esto es el siguiente trabajo. Nos toca empezar a mirar a ver cómo configuramos equipos. Mientras que no tengamos un equipo allá los martes funcionando, pues igual nos toca ejecutar comandos, así que nos toca configurar equipos así sea en el simulador. ¿Listo? Y pues dependiendo de los equipos que haya los martes, pues miramos a ver qué podemos configurar. Y qué tantos equipos haya, pues ahí nos turnaremos los equipos si no hay muchos. ¿Listo? Empezaremos a aprender a manejar este tipo de equipos también. Pero mientras tanto nos toca simulador. Así que necesito mi contraseña de Packet Tracer. Necesito de mi contraseña de NetACAD, perdón. ¿Listo? No se les olvide verificarla. Desde hace como 2 semanas les estoy diciendo. Espero que ya la tengan lista. Si no la tienen lista, si no se acuerdan que nunca la abrieron, entonces entran a la página de NetACAD, entran a la página de Cisco, NetACAD, se escriben a curso cualquiera. ¿Sí? Eso hay un montón de cursos aquí. Entonces ustedes escriben a un curso sencillo. No sé, uno que dure, no sé, 2 horas, lo que sea. Uno corto. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, el curso déjenme ver aquí los cursos. Y yo les digo más o menos cuáles son los cursos cortos. Cursos de networking, del Internet de las cosas, creo que son los más cortos. Y del Internet de las cosas, demorando en cargar, los que digan de autoinscripción en línea, no los que digan con instructor, los que digan de autoinscripción en línea, son los que usted puede inscribirse más fácil. ¿Listo? Estos son por lo general de nivel principiante. Lo único que necesitamos es que de pronto usted se asocie a uno de estos cursos, ¿sí? O empiece a hacerlo y él le va a decir pues que tiene que crear un usuario, que se tiene que registrar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces él le hace todo el proceso y le dice que se registre. Usted se registra con su correo y ya arma un usuario en NetACAD. ¿Listos? Bueno, entonces ahí si ustedes se inscriben aquí con esta parte amarillita, buscan la opción de español, se inscriben al curso. Así no lo hagan, pero por lo menos se inscriben y se registran. Ahí ya tienen un usuario. ¿Listo? Si los llegaron a meter allá con el usuario de Micena, pues traten de mirar a ver cómo reutilizan ese usuario de Micena y si no, pues con un correo personal también se puede. ¿Listo? Crean un usuario, se meten a un curso, se inscriben a un curso de esos de NetACAD y listo, y crean sus propios usuarios. Porque pues a veces se varan por eso. Pero, pues, eso es fácil. Esos cursos que son que muestran ahí, esos son gratis. Puedo hacer cursos aquí gratis, un montón de cursos gratis y eso es lo más fácil de hacer. Es dedicarse a estudiar un ratico. ¿Listo? Si ustedes ven por aquí, estoy aprendiendo y en estoy aprendiendo, pues hay un poco de cursos ahí que los que dicen alumni fue los que ya hice, pero pues esto es información adicional. Pues ahí hacer cursos es ahí como ir aprendiendo cositas y esto va sumando. Esto tiene también certificados. Entonces los certificados pues van sumando a la hoja de vida. Acuérdense que esos son importantes por eso, ¿no? Porque eso va sumando sus hojas de vida. Entonces, ahí hay cursitos aunque sean muy básicos, pero por lo menos esos van metiendo algo a la hoja de vida. Bueno,
Entonces no se les olvide probar eso porque a partir del momento vamos a necesitar ese usuario de NetACAD que le funcione. Acuérdeselo llevar allá los martes porque utilizamos por allá Packet Tracer. Hacer algo, entonces necesitamos el usuario. ¿Listos? No les vaya a bien olvidar esa parte. Quiero que lo prueben y ahí sí comenzamos a hacer esa parte de Packet Tracer y empezamos a ver configuraciones básicas. Después nos metemos pues con cositas más avanzadas y vamos aumentando nuestros conocimientos. Bueno, por hoy los voy a dejar hasta aquí para que no se les olvide hacer la prueba del usuario porque a partir del momento pues lo vamos a necesitar.